y porque haya después algo de debate, porque yo creo que es un tema que suele ser controvertido y que puede dar lugar a un debate interesante. Yo cuando me coordiné con el profesor Tomenie, lo que decidimos es que él iba a abordar la directiva, el contenido de la directiva, que os iba a ofrecer una panorámica sobre pues, cuál es el concepto de alertador que prevé la directiva, en qué condiciones se le protege la denuncia, y yo lo que voy a hacer es abordar lo que no prevé la directiva, las grandes ausencias en la directiva. Las ausencias, ¿no? Los contenidos que claramente faltan en la directiva, que yo creo que son principalmente dos. El primero, el aspecto procesal, es decir, cómo interviene el alertador dentro del procedimiento penal cuando se inicia, y la segunda es el tema de las recompensas, que además es un tema que falta y que además es controvertido. Son dos grandes ausencias dentro de la directiva, pero no son dos grandes ausencias solo dentro de la directiva, sino que son dos contenidos que es habitual que no recojan las legislaciones nacionales, tampoco los estándares. En materia de recompensas igual algo más sí, sobre todo en Estados Unidos, pero el aspecto procesal, por ejemplo, yo creo que se lo han olvidado a la hora de regular los canales de denuncia. Y precisamente creo que esta ausencia de regulación es lo que genera muchos de los problemas de aplicación y de efectividad dentro de los canales de denuncia, porque en muchos países encontramos que sí existe regulación, que sí existen incentivos para crear canales de denuncia, que sí existe regulación específica, y sin embargo no funciona como se espera. Y creo que buena parte de esto es porque no se regula cómo interviene el alertador dentro del procedimiento penal, y eso hace que el alertador en muchas ocasiones incurra en excesos, que recopile información que no está legitimado a apropiarse de ella para revelarla, que revele datos que exceden los estrictamente necesarios para hacer pública la infracción. Entonces, bueno, creo que estas son las dos grandes ausencias dentro de la directiva, y centrándome primero en el aspecto procesal, en el aspecto procesal, la única referencia que incluye la directiva a cómo interviene el alertador dentro del procedimiento penal es una referencia que lo que hace es establecer una excepción a la protección de la confidencialidad. Una de las medidas, una de las garantías más importantes para los alertadores, que es que su nombre no se revele, que su nombre no se conozca. Bueno, pues una vez que inicia el procedimiento penal, decae, y así lo prevé la propia directiva, que dice, bueno, entre los aspectos que tienen que detallar los Estados miembros cuando regulen la protección de los denunciantes, tendrán que regular el sistema de confidencialidad, el régimen de confidencialidad, y podrá prever una excepción cuando sea necesario, porque se inicien investigaciones por las autoridades o se inicien procedimientos judiciales. Entonces, es una gran ausencia dentro de la directiva, y la única disposición que contiene alguna información sobre el asunto, pues tampoco mejora la situación de los alertadores. Como no lo prevé la directiva, yo lo que voy a hacer en este sentido es identificar las que yo creo que son las tres ideas que a la hora de regular la intervención del alertador dentro de un procedimiento penal son las que debe guiar, ¿no? la regulación. La primera es que hay que entender al whistleblower, hay que entender al alertador como una figura jurídico-procesal autónoma. Lo que hemos venido haciendo hasta ahora en España, pero también en otros países,
es, aunque hubiera una legislación específica en materia de whistleblower, a la hora de que interviniera en el proceso penal era utilizar algunas de las figuras procesales que ya teníamos. El coimputado, testigo, a veces incluso la prueba documental para incorporar la información que nos proporciona el alertador al procedimiento sancionador. Cuando el alertador ha tenido implicación en los hechos, lo normal es que ocupe la posición de coimputado, que es por ejemplo lo que le pasó a José Luis Peñas en el caso Gürtel. El caso Gürtel fue un caso de corrupción muy importante en España que llegó a tener 180 imputados y que salió a la luz precisamente por la colaboración de un ciudadano, de un miembro del ayuntamiento, de la administración local, que durante algunos años se dedicó a hacer grabaciones de las conversaciones entre los principales cabecillas de la trama y que en un momento dado, en 2007, se la entregó a la Fiscalía y eso permitió iniciar la investigación y que finalmente acabó con numerosos condenados, entre ellos el propio José Luis Peñas, que había participado en los hechos y que me parece que fue condenado finalmente a 4 años y 9 meses de prisión. Durante todo el procedimiento ocupó la posición de coimputado con los derechos que le atribuye la ley a un imputado, igual que si el procedimiento, en lugar de iniciarse por una alerta por un colaborador, se hubiera iniciado por una denuncia de la Fiscalía o por una denuncia privada, por lo tanto, sin especialidades en ese sentido. Problemas que nos plantea tratar al alertador con implicación en las infracciones como un mero coimputado, pues yo creo que principalmente dos. El primero es que no es fácil compatibilizarlo con el derecho a no autoincriminarse. El hecho de que uno decida colaborar y alertar no quiere decir, a priori, no debería querer decir que renuncia de plano a su derecho a no declarar contra sí. Sin embargo, la regla general es que cuando los legisladores otorgan algún tipo de incentivo a las personas implicadas para que denuncien, esto es muy habitual en el ámbito del derecho de la competencia. En España, por ejemplo, en 2015 la Ley de Procedimiento Administrativo Común introdujo también un programa de clemencia para las infracciones administrativas cuando hay algún implicado. Bueno, pues el primero que denuncia está exonerado de responsabilidad. El problema es que, claro, en estos casos el primero que denuncia es el que no recibe sanción. En ocasiones los siguientes también pueden beneficiarse de algún atenuante, pero claro, a veces beneficiarse de este incentivo va a significar renunciar al derecho a no autoincriminarse, porque decidir alertar, pero en un momento dado decidir no seguir proporcionando información puede ser entendido como el alertador ya no es tanto y no le concedemos el incentivo salvo que coopere plenamente. Entonces, primer problema de tratar al alertador como un imputado, el tema de la autoincriminación, y el segundo, el valor probatorio que tiene su testimonio. Existe jurisprudencia constitucional asentada que dice que la declaración de una persona implicada en los hechos no tiene el mismo valor probatorio, no tiene la misma fuerza probatoria que la declaración de una persona que no tiene implicación en los hechos y que hace necesario que su información se corrobore por otros indicios externos a su declaración. Esto a veces lo que hace, que es lo que le ocurre al señor Peñas, es que el alertador sienta la necesidad de recopilar información que corrobore lo que va a ser su propio testimonio. Y esto lo que hará es que a veces incurran en excesos a la hora de recopilar información o de revelar datos. En algunas ocasiones el alertador lo que hace es ocupar posición de testigo. Esto es menos habitual, la verdad, pero también ocurre. Problemas de considerar al alertador, esto puede ocurrir cuando el alertador no tiene ningún tipo de implicación con los hechos. El principal problema de tratar al alertador como un testigo es que va a tener que comparecer en juicio si queremos usar su información como prueba de cargo, porque para ser respetuosos con el principio de contradicción es necesario que el testigo alertador comparezca en juicio y sea interrogado por las dos partes, y además el ser interrogado
por el acusado en este caso sin conocer la identidad tampoco es tan sencillo, porque la jurisprudencia con carácter general no lo permite, porque entiende que no se trata solo, que para ser respetuoso con el principio de inmediación no solo es necesario que la otra parte pueda hacer preguntas y pueda ser contestado, sino que conozca la identidad de la persona a la que interroga, porque puede haber datos sobre quién es que le ayuden a formular su interrogatorio de una forma efectiva. Por lo tanto, tratar al alertador como testigo tampoco parece ser una solución satisfactoria. Posición también muy habitual es que el alertador opere como denunciante. Esto es lo que le ocurrió a un cirujano de Corporación Dermoestética en una sentencia acabó siendo del Tribunal Supremo Español, donde le pretendían condenar por haber revelado información que no debía haber revelado, al denunciar que compañeros dentro de la clínica estaban utilizando prótesis mamarias distintas de las que aparecían en la documentación. Este señor, durante el procedimiento, ocupó la posición de denunciante. ¿Problemas de utilizar o de equiparar al alertador con el denunciante a nivel procesal? Pues principalmente que se le obliga a intervenir en el procedimiento también identificándose, y además el tema de la carga de la prueba. Ubicarle como denunciante le impone la carga de probar los hechos si participa en el procedimiento, y esto vuelve a llevar a que el denunciante, al alertar, intente que su denuncia venga acompañada de documentación o venga acompañada de datos más allá de su propio testimonio. Entonces, bueno, pues el mismo problema de los excesos a la hora de revelar datos que no son necesarios y que pueden llevar a incurrir en responsabilidades penales por vulneración de secreto de empresa o delito contra la intimidad, o de recopilar información extraordinaria, que es lo que le pasó a este señor. Le pedían 12 años de prisión porque la información que entregó a la Fiscalía para interponer la denuncia no era solo relativa a sus pacientes, sino a pacientes de otros cirujanos de la clínica, y entendía juzgado que se había excedido a la hora de recopilar esa otra información, que su papel debía haber sido únicamente entregar la documentación que tenía a su disposición y haber, tenía que haber sido las autoridades las que hubieran hecho la investigación ulterior. Por tanto, en este sentido, conclusión, nos hace falta entender al alertador como un estatuto, como una figura autónoma, y otorgándole un estatuto diferenciado del resto, que no quiere decir que no pueda ser en algunas ocasiones compatible con él. Quiero decir, uno puede ser alertador y a la vez ser coimputado y acumular los derechos de una y otra figura procesal en la medida en la que sea posible, o uno puede ser alertador y a la vez ser testigo si consiente en intervenir en el procedimiento y declarar como testigo. En algunas ocasiones en España también se ha incorporado la información de los alertadores como prueba documental, que es lo que ocurrió, por ejemplo, con el Falciani, que es un whistleblower conocido por todos. Pues en este caso la información se utilizó en un procedimiento penal, no mediante su testifical, él no aparece tampoco como denunciante, lo que se hizo fue incorporar los datos que nos proporcionó como prueba documental. Segunda cuestión que yo creo que debe ser relevante a la hora de regular la intervención procesal del alertador dentro del procedimiento penal, pues que el alertador no va a ser medio de prueba, sino que va a ser medio de investigación. Esto resuelve muchos de los problemas que mencionaba: el hecho de que el alertador no sienta la carga de probar los hechos que denuncia, el hecho de que el alertador no tenga obligación de comparecer porque su testimonio no va a ser prueba de cargo. Procesalmente soluciona muchos de los problemas, es respetuoso con los derechos de defensa de las partes, y además yo creo que desde un punto de vista utilitarista pues también nos sirve, porque para lo que queremos al alertador no es para que nos haga el trabajo, no queremos que investigue él solo, lo que queremos es que alerte. Fijaos, yo creo que el alertador tiene muchos paralelismos con el confidente en el ámbito de la criminalidad organizada. Tenemos organizaciones, tenemos sujetos que delinquen en el marco de una organización
con una estructura, con roles asignados. Lo único que ocurre es que mientras en el crimen organizado la actividad principal de la organización es ilícita, en el ámbito corporativo la actividad principal de la organización es lícita. Mientras que el confidente en el ámbito del crimen organizado nos hace falta, no tanto para detectar que hay actividad ilícita, porque lo sabemos, porque es un grupo criminal, sino para investigar los hechos, para identificar a los responsables y para sancionar a los responsables dentro del grupo. Yo creo que el alertador tiene una función distinta precisamente por esto que digo, porque la actividad principal de la organización es lícita. Yo creo que los alertadores nos sirven para que alguien dentro del grupo que conoce cómo funciona, que conoce cuáles son las prácticas de la empresa y que conoce además el sector, porque dentro de las empresas las infracciones generalmente son mucho más sofisticadas, alguien que conoce bien cómo funciona y dónde está la infracción nos alerte. Y después el Estado, o incluso la propia empresa internamente, si se ha hecho la denuncia por esta vía, que sea quien investigue dentro de los márgenes que le otorga la ley o la Constitución. Pero no podemos esperar que el alertador, ofreciéndole una mera protección laboral, se decida a investigar por su cuenta, nos traiga la investigación hecha y además si se pasa, si no es muy preciso eligiendo qué información nos entrega, le condenemos, como le pasaba a este señor, que tenía que condenarle, aunque finalmente, usando un error de prohibición, no le condenaron, pero el Lujano en primera instancia fue condenado. ¿Por qué digo que creo que esta es la función? Bueno, creo que si vemos cuál ha sido el papel en la práctica de los alertadores, de lo que nos damos cuenta es de que su papel ha sido decisivo, no para investigar, sino para descubrir dónde estaba, que había infracción, para alertar sobre que algo dentro de la empresa, aparentemente de actividad principalmente ilícita, había algo que no lo era tanto. Por ejemplo, en España el caso Gürtel lo mencionaba antes, la detección la hizo el señor Peñas, después colaboró con la investigación porque había hecho las grabaciones, pero a priori la investigación podría haber seguido sin él. En el caso de corrupción única, igual, fue una denuncia anónima la que permitió iniciar la investigación, no colaboró más allá. En el caso Malaya, igual, fue la denuncia de un funcionario la que permitió iniciar el procedimiento. Igual, en el caso Lezo fue uno de los... todos estos son grandes casos de corrupción en España en la última década. Todos se inició la investigación con un alertador, pero eso no quiere decir que la información que proporciona el alertador sea lo que ha permitido condenar. Y, no solo en España, el caso Odebrecht también empezó con una secretaria que hace 30 años guardó información que debía haber destruido y que cuando empezó, me parece que fue en 2007, también entregó la información que guardaba sobre los sobornos a las autoridades. Último aspecto procesal. Y lo mencionaba hace un momento también el profesor Vázquez Portomeña, es el tema de la compatibilización denuncia interna, denuncia externa. Es verdad que el texto definitivo de la directiva es menos valiente. La propuesta de la directiva decía claramente que solo se iba a proteger a los denunciantes que hubieran acudido antes a instancias internas si las había, o si las había y eran efectivas. Y la directiva, el articulado lo sustituye por los estados incentivarán la denuncia previa interna, pero no es condición para aplicar el estatuto de alertador. Sin embargo, los considerandos reproduce exactamente el que iba a ser el texto, que era el texto del artículo en la propuesta de directiva, que dice, bueno, los estados incentivarán la denuncia previa interna siempre que no existiera un canal de denuncias interno, que el canal de denuncias interno fuera operativo, con lo cual ha sido menos valiente de lo que esperábamos que fuera, pero mantiene el espíritu de que lo que hay que priorizar es la denuncia interna. Yo creo que si la directiva impulsa ambos tipos de denuncia, la interna y la externa, lo lógico es que le dé ámbito, que le dé contenido a las dos. Si no,
prioriza o si no pide al empleado que utilice primero el interno no lo va a utilizar nadie, o lo va a utilizar muy poca gente. Si uno puede acudir directamente a las autoridades, generalmente uno se siente más protegido si quien le protege son las autoridades y no su propia empresa, que además puede estar denunciando a su jefe, a un compañero. Entonces, deja sin contenido, establece una regulación de los canales internos, los fomenta, pero a la hora de la verdad, pues yo creo que no les da su lugar. Lo ideal sería bueno, que se compatibilizaran, y en esto yo creo que hacen falta, además, en la regulación procesal, dos cuestiones, ¿no? O sea, que se compatibilizara, que la legislación impulsara también los internos como paso previo, y además creo que sería necesario que la regulación estableciera una prohibición o al menos una no obligación para las empresas de entregar los datos relativos a sus alertadores internos, porque claro, de nada sirve que fomentemos un canal interno si después la empresa decide colaborar con la administración y le da todos los datos de su alertador. Entonces, yo le digo a mi alertador, no voy a revelar tus datos, pero si después quiero colaborar con la administración, pues sí se los entrego. Entonces, creo que esto tampoco puede quedar en manos de las empresas, creo que la regulación debe incluir, yo creo que una prohibición a las empresas de entregar datos sobre que permitan identificar a los alertadores internos. Y además creo que es necesario una prohibición para la administración para requerir a las empresas datos sobre sus denunciantes internos. Creo que hace falta esa limitación tanto para las empresas que se vean tentadas a colaborar señalando a quien denunció, sobre todo porque a veces quien denunció puede ser una persona que tenga implicación en los hechos, y también a la administración que se puede ver tentada, ¿no? De, bueno, la empresa no tiene obligación de dármelo o tiene prohibido dármelo, pero yo se lo pido y pues también lo puedo utilizar así. Me quedan 5 minutos y entonces menciono simplemente el tema de la recompensa, que yo creo que es la otra gran ausencia, yo creo que más esperada porque es un tema más controvertido, pero que creo que también es una pena que se omita, sobre todo porque tampoco es una novedad para la Unión Europea. En el reglamento sobre abuso de mercado de 2014 ya hay una previsión que dice los Estados miembros podrán prever, y yo creo que lo podría haber previsto así la directiva, no como obligatorio, pero al menos sí una referencia a la concesión de incentivos económicos a las personas que ofrezcan información relevante sobre posibles infracciones del presente reglamento. Fijaos, el argumento que se utiliza siempre para decir no es que las recompensas no nos gustan. Primero, porque se puede hacer un mal uso, la gente puede acudir a las autoridades buscando la recompensa y no dar información relevante, claro, pero que los sistemas de recompensas que funcionan, que son los estadounidenses, no otorgan la recompensa a cualquiera que acude, otorga la recompensa a cualquiera que acude, proporciona información relevante, permite condenar a una persona y le permite a la administración recuperar fondos. Y de hecho la directiva, el reglamento de la Unión Europea en materia de abuso de mercado también lo recoge así. Se podrá prever la concesión de incentivos económicos a aquellas personas que aporten información nueva y que dé lugar a la imposición de una sanción administrativa o penal o a la adopción de otra medida administrativa. Yo creo que con esa previsión se limita un posible mal uso de las recompensas, si es que lo pudiera haber. Y el otro gran argumento contra las recompensas es, bueno, ¿qué valor tiene la información que nos proporciona alguien que lo que busca es una recompensa? Bueno, pues yo creo que el mismo valor que tiene la información que nos proporciona una víctima, el mismo valor que nos proporciona una persona que busca la indemnización por responsabilidad civil. No necesariamente una persona tiene que estar movida por motivos nobles. Si la información que nos proporciona es útil, le protegemos. Después ya será, yo creo que tarea del juez ponderar la información que le proporciona el alertador con otros datos que tenga, igual que se hace con la información que proporcionan las víctimas o la información que proporciona en realidad cualquier sujeto. Testigos que tienen alguna versión con el imputado, tampoco se descartan sus declaraciones, se contextualizan y se le da el valor que corresponde. Entonces yo creo que también es una cuestión resuelta y que no es un argumento suficientemente consistente para omitir las recompensas.
Yo creo que esas son las dos grandes ausencias en la directiva. Igual, si tenemos suerte, alguno de los estados al transponer, pues las incluye. La regla. Sí, igual.